Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament el nostre present. És per això que avui comptem amb Jorge Lucio, professor a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. Parlarem amb ell sobre alguns dels seus temes de recerca en el context de l'actual pandèmia, entre els quals la salut, geografia i medi ambient, salut pública i guerrilla i els mitjans de comunicació i les campanyes d'erradicació de malalties epidèmiques. Buenos días, Jorge. Buenos días, Julia. Gracias por la entrevista. A lo largo de tu investigación, has enfatizado el papel de la geografía y el medio ambiente en la configuración de la salud y la medicina en el Perú. ¿Juegan estos elementos algún papel en la crisis sanitaria que está viviendo actualmente el país debido a la pandemia de COVID-19? Sí, lo que pasa es que el Perú es un país que históricamente ha sido muy fragmentado, desde lo geográfico, lo cultural, y si antes, en el siglo XIX, por ejemplo, los médicos atribuían a la geografía y al clima la distinta incidencia de las enfermedades entre la costa, el Ande o la Amazonía, lo que se puede ver ahora es que la lejanía de Lima sigue siendo determinante para explicar, por ejemplo, la precariedad en vivienda o acceso a salud. O sea, mientras más lejos esté de Lima, es más precaria la vivienda, es más precario el empleo, hay menos acceso a médicos profesionales. Entonces, lo geográfico sigue siendo importante en el país, ¿no? Te pongo el caso de la Amazonía, ¿no? En la Amazonía peruana se estima que más o menos un 70% de la población ya, o sea, tiene o contrajo la enfermedad. Y las explicaciones que se daban en la región sobre las causas y cómo se propagaba el virus eran muy distintas a las explicaciones científicas. No tenían acceso a hospitales ni a médicos profesionales. Entonces, esa fragmentación geográfica sigue siendo importante para explicar por qué en algunos espacios el virus ha tenido más impacto que en otros, ¿no? En el caso peruano. En tu investigación sobre Sendero Luminoso y la erradicación de la polio, pusiste de manifiesto que en la lucha contra la enfermedad la sociedad civil peruana fue capaz de superar graves obstáculos para los que el Estado tuvo pocas soluciones. En la presente crisis, ¿cómo ves el papel de la sociedad civil peruana y de sus trabajadores sanitarios? O sea, yo creo que una cosa que enseña la historia es que, o sea, históricamente las campañas de salud que han funcionado mejor son las que han logrado el apoyo de la sociedad civil. Porque, por ejemplo, a lo largo del siglo XX se ponía mucho énfasis en buscar una tecnología o un medicamento o una vacuna, en imponer las campañas muchas veces sin considerar la opinión o la participación de los supuestos beneficiados. Yo creo que algo que nos enseña la historia es que estas campañas funcionan mucho mejor cuando se logra que la comunidad sea parte de la misma campaña y participe. Por ejemplo, en el caso de la polio, ¿no? A pesar que había la violencia política, a pesar que había el terrorismo, la crisis económica, se logró erradicar la polio en el Perú y en gran parte fue porque la misma sociedad hizo colectas para conseguir los fondos, escolares y universitarios contribuían con las vacunaciones, las enfermeras recorrieron todo el país, muchas veces caminando. Entonces, ese apoyo de la sociedad civil es y ha sido determinante. Lo que vemos ahora, por ejemplo, con la pandemia, es que en un estado como el peruano, que se ha mostrado muy limitado en sus posibilidades de acción, muchas veces ha sido y está siendo la sociedad civil la que está reemplazando al Estado, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, que tenemos una economía informal de más o menos el 70%, hay un porcentaje grande de la población que vive de la venta diaria, o sea, de lo que vende día a día. Y en contexto de cuarentena, mucha de esa población no podía salir a vender. Y entonces la sociedad ha empezado a organizar colectas, ha empezado a ver formas de lograr que este sector de la población siga vendiendo. En Iquitos, la capital de la Amazonía, donde el COVID tuvo un impacto enorme, sobre todo al inicio, no había oxígeno suficiente, la misma sociedad civil se organizó para recolectar fondos y construir una planta de oxígeno en Iquitos. Entonces yo creo que muchas veces los estados, al menos en el caso del estado peruano históricamente, se olvida de la sociedad civil, ¿no? Es como que hace la campaña muchas veces al margen, ¿no? Como que tienen la respuesta, la tecnología, y simplemente se impone la campaña sobre la población. Pero yo creo que funciona mucho mejor cuando se logra que la población sienta que es parte de la misma
campaña, ¿no? Entonces, ese es un elemento esencial para entender por qué algunas campañas han funcionado y otras no a nivel histórico. En tu análisis de la pandemia de influencia H1N1 en México y Perú, remarcaste la exageración y desenfoque de la prensa que quizá llegó a ser la verdadera amenaza para la sociedad. ¿Qué similitudes y diferencias crees que existen entre la pandemia de COVID-19 y la de la influencia H1N1 hace una década? ¿Y cuál ha sido el papel de los medios de comunicación? Un actor central en la historia de las pandemias ha sido la prensa, porque la prensa cumple este rol importante de informar, ¿no? O sea, cuenta qué está ocurriendo, cómo se transmite una enfermedad, cuántos casos tenemos en una localidad o cómo prevenir una enfermedad. Entonces, la prensa tiene un rol esencial, pero lamentablemente, al menos si uno lo ve desde enfoque histórico, la prensa también, de hecho, casi siempre en contexto de pandemia, en contexto de crisis, ha exacerbado prejuicios, porque hay que acordarnos que muchas veces las pandemias y las enfermedades están asociados a grupos minoritarios o grupos extranjeros. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX, la prensa lo que hacía en contextos de pandemia era reforzar esos prejuicios antiasiáticos en el caso peruano, cuando hubo, por ejemplo, los inicios de la pandemia del SIDA en los 80s, la prensa peruana reforzó mucho el vínculo entre la enfermedad y los estilos de vida de la comunidad LGTB. Entonces, creo que la prensa tiene un rol importante, pero muchas veces lo que ha hecho es exacerbar prejuicios o también añadir más incertidumbre y más temor en contextos que de por sí ya son tensos. Entonces, tal vez, probablemente, la palabra más usada por la prensa en contextos de pandemia a nivel histórico ha sido apocalipsis. Si uno revisa las pandemias del SIDA, del cólera, que nosotros tuvimos una epidemia del cólera en el año 1991, una epidemia fuerte, el H1N1, la palabra apocalipsis se repite todo el tiempo, ¿no? Y no solo la palabra que se usa, ¿no? Sino los titulares, ¿no? Los titulares hablando del fin de la humanidad o las imágenes. Cuando fue la pandemia de la H1N1, por ejemplo, en el año 2009, las imágenes y las noticias recordaban todo el tiempo la pandemia de la influenza española de 1918, que como sabemos es una de las pandemias que más ha matado en la historia. Se estima que unos 70 millones de personas murieron durante esa pandemia. Entonces, cuando fue el H1N1 en el año 2009, la prensa peruana reiteraba, o sea, recordaba esa pandemia todo el tiempo, ¿no? Esto no ha cambiado del todo con el COVID. Sigue existiendo esta prensa que en contextos de crisis se pone más sensacionalista, que busca esos titulares a veces exagerados, excesivamente dramáticos. Creo que un problema con la prensa es que le cuesta encontrar ese punto medio, ¿no? Porque obviamente la prensa tiene que informar, tiene que contar lo que ocurre, pero lo que suele ocurrir es que son más alarmistas, más sensacionalistas y más prejuiciosos de lo necesario, ¿no? Entonces, creo que hay dos problemas, al menos con la prensa en contextos de pandemia, si uno lo ve desde enfoque histórico. Uno es que le cuesta encontrar ese equilibrio, porque obviamente hay que informar, no se trata de negar ni ocultar, pero se van al lado del sensacionalismo. Y la otra cosa que le falla, al menos a la prensa peruana, es que no tiene especialistas, no cuentan con especialistas en divulgación de ciencia. Entonces, no tienes personas que, sobre todo en este contexto actual, que vivimos en una era de sobreinformación y de estar sobreexpuestos a información, no encuentras en la prensa peruana especialistas que puedan filtrar la información que sale de las redes o de noticias internacionales o de los mismos funcionarios de la salud o temores populares que a veces la prensa replica. Entonces, faltan más especialistas en divulgación de ciencia y falta encontrar ese punto medio entre negar, que obviamente no es la idea, pero tampoco generar más miedo, más sensacionalismo, que es lo que usualmente hace la prensa. ¿Y cómo influye la prensa internacional en este contexto peruano?
Sí, lo que ocurre es que en realidad yo enfatizo el caso de Perú porque es un poco lo que más conozco, pero muchas de las prácticas de la prensa peruana en realidad no son exclusivas del Perú, ¿no? Ha sido recurrente en contextos de crisis y más de crisis de pandemia que la prensa en general, ¿no? Peruana e internacional, agudice esos temores o exacerbe prejuicios. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso en esto del COVID, que tienes una prensa, por ejemplo, norteamericana, que en parte, la prensa es heterogénea, por supuesto, hay prensa que no, pero una parte de la prensa que replicaba estas noticias que el virus podría haber sido creado en un laboratorio chino, que en realidad esto era pues parte de un plan del gobierno chino, y a veces la prensa peruana repite ¿no? esas noticias, no las filtra. ¿No? Entonces, también hay problemas que la prensa internacional, como la prensa peruana, y en parte en contextos, eso ocurre más de virus nuevos, no tiene tampoco una información tan clara. Entonces recibe una información ambigua. Un día, pensando en el caso del COVID, por ejemplo, te pueden decir, no se transmite por el aire, al día siguiente sí se transmite por el aire. No hay que cerrar los aeropuertos, sí hay que cerrar los aeropuertos. No es necesario usar mascarilla, sí es necesario usar mascarilla. Entonces, especialmente al inicio, la prensa peruana replicaba muchas veces estas noticias o información que venía de la prensa internacional, que además viene muchas veces de los funcionarios de la salud, pero en un país como el nuestro, ¿no? Como el Perú, donde no hay una cultura científica extendida, donde de por sí ya hay como mucho escepticismo y desconfianza a lo que dice el Estado, donde hay como múltiples formas de entender la enfermedad y la salud, porque el Perú es un país multicultural. Entonces tienes muchas poblaciones que tienen sus propias explicaciones, no las científicas, a por qué apareció el COVID y cómo se transmite. Entonces, un problema de la prensa internacional y que rebota la prensa peruana es que a veces no hay una información clara, hay una información ambigua, hay una información contradictoria, hay información excesivamente alarmante y hay información que se basa más en prejuicios que en información científica. Entonces, es parte de estos contextos de crisis, es parte de esos contextos de pandemia, ¿no? Pero es algo que se tendría que ver la forma de matizar o controlar y tal vez buscando más especialistas o formando a los periodistas en cursos de ciencia, tal vez sería una forma de vigilar esto, ¿no? Pero hay como una réplica de lo que ocurre a nivel internacional en el caso peruano, pero en el caso peruano yo creo que se agudiza aún más el problema por ser un país sin una cultura científica extendida, ¿no? Donde el discurso científico finalmente es un porcentaje no tan alto de la población el que lo sigue o el que lo cree, y más aún cuando la información llega de forma contradictoria o ambigua. Infodemia, ¿no? Es el término utilizado. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay una infodemia, ¿no? Porque una diferencia entre la actualidad y el pasado es que ya mucha población no necesariamente se entera por la prensa. O sea, la prensa sigue teniendo un rol importante, pero existen las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, y en las redes sociales es mucho menos el control que existe. O sea, en la prensa igual hay información contradictoria, ambigua, prejuiciosa, pero en redes sociales esto es mucho más agudo y no hay cómo controlarlo, o al menos no se está controlando, ¿no? Entonces la cantidad de información que se replica muchas veces sin ninguna base científica es espeluznante, ¿no? Por eso la OMS habla de esta infodemia, ¿no? Los historiadores de la medicina en el Perú han investigado ya un gran número de crisis de salud pública causadas por enfermedades agudas como la viruela, la malaria, el dengue, fiebre amarilla, cólera, sida. Como historiador de la medicina, ¿cómo crees que la historia puede informar las políticas de salud de tu país? Mira, yo creo que lo hacen y creo que los historiadores tienen un rol valioso, ¿no? Como tú has señalado, en el Perú hay una escuela antigua de historiadores de la medicina y la salud que vienen estudiando desde hace décadas las epidemias, pandemias que hemos confrontado. Y yo creo que de estos textos se sacan conclusiones valiosas que no necesariamente se usan, o sea, que se conocen, porque incluso el ministro de Salud peruano durante la cuarentena citaba varias veces a los historiadores que había ido y cómo se informaba de ellos, pero muchas veces o no necesariamente las políticas replican esto. Pero, por ejemplo,
una idea que reiteran mucho los historiadores de la medicina y la salud es que la salud es eficiente solo cuando confrontas problemas históricos en vivienda, educación, empleo. O sea, algo que han visto los historiadores de la salud en el Perú es que de poco te sirven campañas aisladas en el sector salud si es que la mayoría de la población sigue viviendo hacinada, si tienes un 70% de peruanos sin empleo formal, si tienes los niveles tan bajos de educación como hay en el Perú o un transporte público tan mal. Entonces, que si no se confrontan esos problemas históricos de fondo, es poco lo que puede hacer el sector salud. Y los historiadores es algo que reiteran, y el presidente actual del Perú es una idea que también la conoce y la ha usado, aunque él mismo señala que pues le es muy difícil resolver esos problemas de fondo. Otra idea que han rescatado mucho los historiadores de la salud en el Perú es esta coexistencia de múltiples formas de entender la enfermedad y la salud en el Perú. Entonces tú tienes poblaciones originarias en la Amazonía, tienes tradiciones de salud en el Ande, que no comparten esas visiones científicas que son las que los funcionarios de la salud quieren o promueven, ¿no? Ciertamente. Entonces, los historiadores han reiterado que es necesario, para que una campaña de salud funcione en el país, que se tome en cuenta esta realidad, que no asumamos que todos vamos a entender o seguir el discurso científico, porque existen tradiciones muy antiguas que son aceptadas por un porcentaje alto de la población peruana. Y además, otra idea que han rescatado los historiadores es que no tenemos una cultura científica tan extendida. Entonces hay, por ejemplo, en el caso del COVID, hay términos como virus o como portador asintomático que muchos peruanos no entienden o no creen, simplemente porque no hay una cultura científica o una educación científica extendida. Ahora, ¿los funcionarios de la salud leen a los historiadores? Sí. Lo sé porque lo citan y porque hay muchos eventos y congresos donde participan historiadores y funcionarios de la salud. Ahora, no necesariamente se aplican esas ideas que se conocen, ¿no? Porque lo de resolver los problemas históricos es algo que no se hace, se convive con la pobreza, se convive con el hacinamiento, no se cambia. Entonces, lamentablemente yo creo que los historiadores han advertido de muchos de los males que estamos viviendo ahora con esta crisis del COVID. Creo que los funcionarios de la salud leen a los historiadores peruanos, pero no se traduce eso en políticas que sigan estas lecciones de la historia, digamos. Y una idea más, ¿no? Que yo creo que otra cosa valiosa que han hecho los historiadores de la salud en el Perú es rescatar casos exitosos, o sea, rescatar personajes y campañas que sí funcionaron, que sí fueron exitosas y han tratado de descifrar por qué algunas campañas han funcionado y por qué algunas no, ¿no? Y reitero que en los casos en que las campañas de salud han funcionado es porque se ha tomado en cuenta la comunidad, o sea, se ha buscado el apoyo de la sociedad civil, se ha tomado en cuenta que existen distintas creencias en el Perú respecto a la salud y la enfermedad. No han funcionado cuando se han querido imponer a la fuerza, cuando no se ha tomado en cuenta esta multiculturalidad en el Perú. Espero que esta crisis, que ha tenido en el Perú un enorme impacto, yo creo que el Perú ha sido uno de los países más golpeados en número de casos, número de muertes. La economía peruana en el segundo trimestre del año cayó 32%, es algo que nunca nos había pasado en la historia. Entonces yo espero que algo salga de aquí, ¿no? Algún tipo de cambio en cuanto a las políticas de Estado, ¿no? Muchas gracias por tus respuestas y por tu colaboración. Al contrario, Julia, muchísimas gracias a ti. Muy agradecido de poder compartir algunas ideas.